¿Cómo están a esta hora del día, miércoles 18? Yo siempre volteo a ver el reloj, se me olvida qué día vivo, pero lo que no se me olvida es de lo que tenemos que hablar. Y el día de hoy queríamos también traer a la palestra, pues, las cifras que dicen mucho sobre de qué tamaño es la dimensión de esta crisis que ha generado la pandemia, cuando hablamos de más de 19 billones, traducimos trillion, con B de burro, billones de dólares, lo que entre gobiernos y bancos centrales en todo el planeta están inyectándole a las economías o están apoyando a las economías con diversas medidas. El tema es que la pandemia no ha cedido y que incluso en algunos países están regresando los contagios y los confinamientos o las restricciones, aunque sea parciales. Y esto arriesga nuevamente a los hogares, a las empresas, a los gobiernos. Y entonces, ¿de cuánto va a ser esa factura? Si se puede decir final, cuando todavía no sabemos cuándo llega esa vacuna y lo que viene después para ayudar a las economías, cuánto más va a crecer esa factura. Lo quiero hablar con el profesor Antonio Sarabia, a quien le agradezco muchísimo que me acompañe esta mañana. Antonio, bienvenido. Tú eres boliviano y yo no puedo sino comenzar esta conversación con lo que nos estamos desayunando esta mañana, y es que el ministro Montenegro, Marcelo Montenegro, de tu país, de Bolivia, está anunciando una moratoria de la deuda externa. Cuéntame tus primeras reacciones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Buenos días. Sí, como tú me acabo de enterar, tengo que revisar bien los datos y qué es exactamente lo que propone, porque ya sabes que el diablo está en los detalles, pero sí, es una tremenda noticia, me parece muy desafortunada porque esto genera muy malas expectativas. Cuando uno no paga su deuda, cuando uno decide que no va a cumplir con sus obligaciones con los organismos internacionales, pues entonces dejas de ser sujeto de crédito, y eso puede tener muchísimos problemas porque Bolivia va a necesitar mucho crédito. Vamos a hablar hoy día sobre la deuda. Bolivia está realmente en una situación muy crítica, va a necesitar más créditos, va a necesitar del apoyo de los organismos, y si tú anuncias que no vas a pagar la deuda, pues entonces te van a mirar con mucha suspicacia y van a pensarlo dos veces antes de otorgarte más créditos, ¿no? Pensando que las sumas y las restas nos dan una perspectiva mayor, te preguntaría, ¿de qué tamaño es esa deuda en relación con la economía? ¿Cómo está la economía para pagar esa deuda en relación con el dinamismo de esa actividad económica? Y entonces interpretar o concluir juntos si este es un posicionamiento político o es realmente un asunto de necesidad. Mira, los últimos datos que yo tengo a mano, la deuda, hay analistas que te dicen que está ya alrededor del 65% del Producto Interno Bruto del país. Este es un dato para que la gente tenga una idea. Cuando uno llega por encima del 50% del PIB, ya empiezas a tener muchos problemas porque ahí los organismos internacionales dicen, bueno, ya no podemos darle más plata a este país porque ya la deuda va a ser muy pesada, y cuando es muy pesada los intereses se vuelven muy onerosos, y entonces es, digamos, el límite. Ese es un threshold que se ve a ojo de buen cubero. Los organismos dicen 50%. Si Bolivia estuviera sobrepasando el 50%, llegando al 60, al 65%, pues entonces estamos hablando de una deuda muy, muy pesada, y probablemente viene por ahí el anuncio, es decir, si vamos a pagar la deuda, va a ser muy difícil para Bolivia pagar la deuda, pero uno como ministro, me imagino, no tendría que ser mucho más prudente y decir, bueno, vamos a negociar el pago de la deuda, vamos a ver cómo lo hacemos en términos de plazos, como cuando uno tiene una deuda con tarjetas de crédito, uno va tratando de consolidar, etcétera, etcétera, pero anunciar que no la vas a pagar es definitivamente, a mí me parece una cosa política, ideológica. Ya sabes que tenemos nuevo gobierno, y la ideología de este nuevo gobierno va por ahí, ¿no? Y ojo que simplemente para agregar, en el contexto internacional hay varios economistas latinoamericanos, por cierto, que han estado empujando porque países que no son África subsahariana encuentren las vías para tener una especie también de renegociación en cuanto a calendarios, etcétera, en lo que es el pago de su deuda. Hay países más comprometidos, quizá Costa Rica nos puede funcionar como ejemplo por cómo están sus cuentas fiscales y el peso que esa deuda está teniendo ya mirando al cuesta arriba que nos viene. Y el Fondo Monetario Internacional
Internacional también ha hablado de este tema, es decir, que no es un tabú en medio de la pandemia hablar del asunto. El tema es el cómo se está hablando y cómo se está comunicando. Teniendo acreedores, profesor, para cerrar el tema de tu país, Bolivia, yo me imaginaría que, como dices, el diablo está en los detalles, pero incluso notificarle primero por teléfono al acreedor antes de salirlo a anunciar a los medios y al mundo es un detalle importante para entender en qué términos se va a reaccionar del otro lado, quienes están prestando el dinero. Claro que sí, claro, toda la razón. El gabinete que tiene el presidente Arce en esta nueva gestión parece ser un gabinete muy joven. Probablemente vayan desarrollando experiencia en cómo se comunican y probablemente en el futuro se vea un poco más de prudencia, pero definitivamente esta fue una noticia que no me pareció positiva. Vamos a ver cómo se da al transcurso de la semana, ¿no? Exactamente. Pues bueno, tenemos que consignar esa historia, falta mucho revisarla y regresaremos con el profesor Sarabia para ponerle pues la lupa y ya directamente disectar con información a la mano esta noticia. La que no es noticia es que sigue subiendo esta factura brutal de lo que están gastando los gobiernos para aliviar a sus economías por el colapso de la pandemia y también los bancos centrales. Y aquí lo que te quiero decir es que hemos pasado, tu servidora, varias crisis y en estas crisis siempre llega la mano del banquero central y a veces se queda muy corta o con frecuencia se queda muy corta la mano de la autoridad hacendaria o fiscal y miren que vamos en la cuenta en la que vamos, 19 billones de dólares, profesor. 19 billones de dólares, en inglés trillones, ¿no? Este es el monto que los gobiernos y los bancos centrales han decidido otorgar en términos de estímulos fiscales o directamente imprimiendo dinero. Acuérdate que de estos 19.5 trillones, alrededor de 12 trillones, es decir, 12 billones en español, son paquetes de estímulo entregados por los gobiernos, ¿no? Pero 8 billones son directamente monetización de deuda que viene de los bancos centrales. Es decir, esto es impresión de deuda, impresión de papelitos, que al final tiene un riesgo muy grande porque puede llegar a generarse inflación, ¿no? Otra vez, para que la gente entienda, porque estos números son muy grandes y es muy difícil de entender la dimensión. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de alrededor 21 billones de dólares. Entonces, imagínate, tenemos unos estímulos fiscales y monetarios que alcanzan alrededor de 20 billones de dólares. Es decir, estamos dándole a la economía mundial todo lo que produce Estados Unidos en un año. O sea, es monstruoso. Esto es realmente generar un montón de deuda tremendamente grande. El Producto Interno Bruto del mundo, para que se den una idea, del mundo entero, si ponemos a todos los países juntos, es de 142 billones. Entonces, esto sería alrededor del 14% de lo que producimos todo el planeta en un año, ¿no? Entonces, estamos hablando de un montón de deuda. Obviamente, esto pasa porque esta es la recesión más grande desde la Gran Depresión en tiempos de paz. Bueno, en tiempo de guerra tuvimos recesiones peores, pero en tiempos de paz esta es la peor. La economía mundial va a retroceder un 6%, como tú bien sabes, Gabriela. Estados Unidos otro 6%, pero en Europa va a ser peor, ¿no? El Reino Unido 11%, ¿qué tienes? España alrededor de también 10%, Italia, etcétera. Entonces, esta es una de las peores recesiones y entonces los gobiernos se asustan, todo el mundo, los bancos centrales, y salen con todo el estímulo y hemos creado un montón de deuda, ¿no? Esto realmente va a ser muy pesado de pagar en el futuro. Y entonces vamos a acabar como Bolivia diciendo más países no pagamos, perdona que use el caso de tu país, pero cuánto esto es sostenible, sobre todo porque déjame tomar en las palabras de Jerome Powell hace unos días, la economía tal y como la conocíamos no va a ser igual. Y entonces los desafíos para generar el empleo que se necesita, para lograr ese dinamismo, recuperar el que perdimos porque nos frenamos en seco, tomará tiempo y mucho esfuerzo porque ahora seremos más tecnológicos y menos mano de obra humana, el ser humano pues más robótico ¿no? Y todo esto como factores para que pues retomemos el crecimiento. Entonces, ¿en qué va a acabar o cuáles son esos capítulos que ves que van a pasar?
Sí, es muy importante lo que dices. Fíjate que hay dos cosas que hay que poner en contrapeso, ¿no? Uno quiere volver a retomar, por ejemplo, el dinamismo que veíamos hasta enero de este año, un desempleo del 3,6% muy bajito en Estados Unidos, por ejemplo. Eh, entonces, en el corto plazo queremos volver a tener ese dinamismo. Pero si hacemos eso o generamos eso a partir de deuda, en el largo plazo también nos comprometemos a tener que hacer pagos muy fuertes, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el déficit del gobierno federal de Estados Unidos está proyectado a llegar al 106% del PIB para el 2023. Para el 2040, este es un dato escalofriante, para el 2040 los intereses solamente por deuda en Estados Unidos van a sobrepasar el gasto del seguro social. Entonces, estamos hablando de llegar al dinamismo este de corto plazo, pero en economía, como tú sabes, no hay almuerzo gratis, ¿no? Al final vamos a tener que pagar esto en algún momento y en el largo plazo se va a hacer insostenible probablemente. Te doy otro dato más. Esto lo que te acabo de mencionar es el déficit del gobierno, la deuda del gobierno de Estados Unidos. Pero nosotros, los agentes privados, también hemos acumulado muchísima deuda porque, bueno, se nos cae el ingreso, entonces le ponemos las cosas a la tarjeta de crédito, etcétera. Bueno, la deuda privada en este país es de 27 billones, es decir, es mayor a a la, a la deuda al déficit del gobierno, ¿no? Entonces, entre la deuda privada y la deuda pública, vas a tener una mochila realmente muy pesada. En el mundo, eso es Estados Unidos, en el mundo, la deuda privada total es alrededor de 200 billones de dólares. Entonces, tienes ese trade-off. El corto plazo queremos recuperar el dinamismo, pero nos puede costar muy caro en el largo plazo, ¿no? Oye, entonces te lo estoy preguntando, profesor Sarabia, cuando Europa regresó en algunos países al confinamiento, cuando el número de hospitalizaciones y la tasa de casos positivos en Estados Unidos está en lugares más que incómodos, cuando miramos al Thanksgiving algunos como la oportunidad perdida para reunirme con la familia o la única oportunidad que tendré, quizá junto con las Navidades o el Año Nuevo. Y ahí vienen quizá otra vez el estar a la expectativa de cuánto estas festividades van a generar en 15 días después, cuántos contagios. Y eso significa que estaremos volviendo a escuchar muchos llamados a más ayuda. No es que uno no quiera darla, el problema es cuánto, hasta dónde, a quiénes, porque al final del día quizá habrá negocios que aún con esa ayuda van a sucumbir y no pueden sobrevivir y estas decisiones se tienen que tomar sobre la marcha. Nada fácil, y es muy fácil que lo diga yo, pero nada fácil cuando se tome la decisión. No es nada fácil, esto es un balance muy delicado, yo entiendo, y la gente del gobierno, los políticos, la gente que maneja la economía entiende la desesperación y la urgencia de muchas familias, pero como te digo, es un balance delicado porque nos puede costar en el corto plazo. Mira, la deuda no es mala por No. naturaleza, ¿no? Es decir, puede ser realmente muy útil. El problema, el punto es cómo la uses. Y una de mis preocupaciones con esta deuda que hemos estado acumulando es que en general estamos apuntando a enfocarla en los sectores que tienen más problemas, ¿no es cierto? Y estos sectores que tienen más problemas tienden a ser los menos productivos. Entonces, por ejemplo, se empieza a hablar de estas empresas zombies, ¿no? O de los negocios zombies. ¿Qué son estos negocios zombies? Pues son los negocios que no pueden pagar los intereses de su deuda con los beneficios operativos que obtienen. Entonces, son zombies porque lo que sobreviven, es decir, sin poder ni siquiera reducir su deuda, ¿no? Entonces, si nuestro estímulo, si nuestros esfuerzos están enfocados en hacer recuperar a estas empresas zombies o tratar de mantenerlas a flote, probablemente no estamos haciendo un buen uso de este dinero, ¿no? Entonces vas a producir un descoplamiento, que yo lo hablaba contigo antes, un descoplamiento entre el sector real y el sector financiero, que puede ser muy peligroso, te puede llegar a estas burbujas, etcétera, etcétera. La gente Eh, preguntará, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos la exacto. deuda? ¿No generamos el déficit? Bueno, tenemos ejemplos, ¿no? De países que han tratado de ser más prudentes en el Uh término -huh. de uso de deuda. Te estoy hablando de Corea del Sur, de Taiwán, Singapur, Austria, Suiza, ¿no? Espérame, ¿y de este lado incluirías a México?
No sé, no sé si incluiría a México. En general, no sé si incluiría a ningún país latinoamericano. Ok. Hemos seguido más bien el ejemplo de Estados Unidos de generar estímulo fiscal, pero te estoy hablando de países como Holanda, Irlanda, Ujú. Suiza, etcétera, incluso Suecia, que han sido más prudentes, han tenido un mejor, probablemente un mejor manejo de la pandemia y no han tenido que recurrir a esa deuda, pero es un balance muy, muy delicado. Yo, como tú sabes y conoces por dónde va mi pensamiento, pongo los paños fríos siempre porque me preocupa mucho el largo plazo, acumular tanta deuda, hacer que nuestra civilización como planeta esté basada en la deuda, ¿no? Porque acumular deuda aquí y después es como te llega, tú vas a recoger el correo un día y te dice, mira, tu tarjeta de crédito ha sido cancelada porque te pasaste del límite, tienes mucha deuda. Y es como decir, bueno, no hay problema, déjame llamar a este nuevo banco, saco otra tarjeta de crédito y pago la otra. Y así, ¿no? Entonces no podemos seguir generando economía y generando dinamismo a partir de deuda. No, por supuesto que no. Y aquí no faltó quienes la primera conversación que tuvimos sobre este tema en redes sociales nos preguntaba o nos sugería borrón y cuenta nueva para el mundo, casi casi que es el nuevo orden mundial, ¿verdad? Lo que nos están sugiriendo, porque en la práctica habría que reescribir algunas reglas, incluso el carácter de un deudor, como dices, el de un deudor hasta en los bancos, el deudor hasta en lo que serían los préstamos más informales o menos formales. Tendríamos que cambiar todo el chip todos, ¿eh? No nada más los gobiernos, para aceptar esa nueva realidad como quienes prestamos o como quienes debemos. Y yo ahí sí lo veo muy difícil. Pero tú qué dices, tendrán que reescribir algunas reglas de esa relación en el futuro, porque esto es más que insostenible y no solo para Estados Unidos. Yo creo que sí. Mm. Por ejemplo, la Unión Europea está teniendo problemas exactamente en ese sentido, porque tú sabes que se están juntando ahora mismo en la Unión Europea para decidir un nuevo paquete de estímulo para la región. Y el presidente Macron de Francia y Angela Merkel están sugiriendo que este nuevo paquete venga con condicionamientos, ¿no? Condicionamientos de determinado tipo de comportamiento fiscal y responsabilidad y austeridad en muchos países y además de respeto a los derechos de propiedad, cosa de que se pueda generar un dinamismo en el futuro. Y entonces han tenido problemas, Hungría y Polonia se han enojado, viste lo que pasó, que el presidente Macron golpeó la mesa, Sí. entonces, pero va por la línea en la que tú estás diciendo, ¿no? O sea, en algún momento nos tenemos que dar cuenta que no se puede hacer un borrón y cuenta nueva. Imagínate, sería genial si todos decimos, bueno, a partir de ahora se elimina la deuda de todo, nadie debe nada, se acabó, porque al final estamos imprimiendo papelitos, entonces podemos imprimir papelitos y pagar la deuda de todo el mundo. No se puede hacer eso porque eso nos llevaría a un desastre. Si eso se pudiera hacer, Venezuela sería potencia mundial, ¿no? Entonces ya sabemos que eso no funciona. Entonces tiene que ir por el lado del que tú dices, vamos a tener que tener reglas un poco más estrictas, reformar las estructuras de tal forma que los países puedan generar riqueza por sí mismos Claro. y dejar de depender tanto en la deuda. Oye, y la última reflexión, y entonces es casi que estás premiando más al que se porta mal que al que se porta bien, porque quienes se portan bien, deudores de tarjeta de crédito, de hipotecas, etcétera, dirían, ¿y nosotros qué? Nosotros los que nos hemos seguido las reglas por mucho tiempo, ¿nosotros qué? Yo sí me parece que es un tema delicadísimo, y simplemente, ¿por qué nos debe interesar? No sé si estarás de acuerdo conmigo, profesor Sarabia, porque nos van a poner así los gobiernos para pagar todos juntos esas deudas y por eso importa que en el largo plazo, si estamos pensando en la educación de los hijos, etcétera, etcétera, también miremos qué está haciendo la autoridad, porque si están muy endeudados vamos a tener menos recursos y la camisa de fuerza va a apretar más cuando se trate de perseguir nosotros ese progreso. ¿Estás de acuerdo con tu servidora o no? Sí, sí, completamente. La gente tiene que acordarse que la única forma en que los gobiernos van a poder pagar su déficit
es sacando impuestos de nosotros. Los gobiernos, por definición, no crean riqueza. Lo único que hacen es moverla de un lado hacia el otro. Nos van a tener que pedir impuestos, vamos a tener que pagar nosotros esa deuda, además de pagar la deuda que nosotros hemos generado de forma privada, ¿no? Lo del borrón y cuenta nueva definitivamente no se puede, tienes toda la razón. Me lo dicen mis estudiantes todo el tiempo, ¿no? Mira, se está acabando el semestre, ¿por qué no hacemos un borrón y cuenta nueva y me perdonas todo lo mal que hice y a ver si así pasamos todos, ¿no? Entonces, no se puede hacer y lo mismo aplica para los países. Economista, profesor, doctor en economía, por cierto, quien nos está hablando de este tema, en un día en el que su país, vamos a tener que entrarle con más a todos los detalles que está anunciando el ministro Montenegro, porque es un ejemplo en este tiempo de hablar de deudas y de estímulos y de alivios de los bancos centrales y de los gobiernos y lo que está pasando con esa factura que se hace cada vez más pesada. Profesor, gracias por este tiempo. Un placer, como siempre. Igualmente.